Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en una de las travesías, de las más dramáticas que se han contado, la huida de los israelitas de Egipto. Y es que es una historia que empieza con la liberación, pero ojo, se convierte casi al instante en una auténtica lucha por la supervivencia. Un relato lleno de milagros, sí, pero también de muchas quejas, todo recogido en esa porción de la Torá que conocemos como Beshalach. A ver, hay que ponerse en situación. La euforia de la libertad se esfuma en un segundo y lo que queda es pánico. Pánico absoluto. Esa es la situación, que parece imposible, en la que se encuentran los hijos de Israel, totalmente atrapados. Por un lado, el ejército más poderoso del mundo pisándoles los talones. Por el otro, un mar que no se puede cruzar. ¡Tremendo! Y claro, la primera gran crisis no se hace esperar. Acaban de saborear la libertad y de repente se ven frente a una elección que es sencillamente imposible, porque es que mires donde mires, cada opción parece llevarles directos a una muerte segura. Pero aquí hay un detalle muy interesante que nos cuenta el texto. Y es que este no era el camino más corto, ni de lejos. Parece que fueron guiados a propósito por una ruta más larga. ¿Por qué? Pues para evitar un enfrentamiento directo con los filisteos. El temor era que una guerra tan pronto desanimara a la gente y quisieran volverse a Egipto. Y para guiarles en este rodeo, tenían esa famosa columna de nube durante el día y una de fuego por la noche. Y claro, este desvío les lleva, pues, directos a una trampa mortal. Porque el faraón, que ya se había arrepentido de dejarlos marchar, va tras ellos con todo su ejército y los acorrala junto al mar. Imaginen el panorama. Detrás, la maquinaria de guerra más temible de la época. Delante, una masa de agua imposible de cruzar. No había salida, ninguna. Y ahí el pánico fue total. La gente se vuelve contra Moisés, y lo hacen con una acusación que es puro pánico, y hasta sarcasmo. Estaban convencidos de que los había llevado hasta allí solo para morir en el desierto. La pregunta que le lanzan, revela una desesperación absoluta. Pero justo ahí, en el momento de máxima desesperación, cuando todo parece perdido, la situación da un giro de 180 grados, un giro absolutamente milagroso. El problema, esa trampa mortal, se convierte en el escenario de una liberación, épica. La intervención divina que se describe es sencillamente espectacular. Moisés recibe la orden y de repente un viento fortísimo del este empieza a soplar. Y no para. Sopla toda la noche, abriendo un camino seco justo donde antes estaba el mar. Las aguas se levantan como si fueran dos muros, uno a cada lado, y la gente empieza a cruzar. Pero claro, cuando el ejército egipcio se mete detrás para perseguirlos, esos mismos muros de agua se desploman sobre ellos. Fin de la persecución, y así se sella el destino de los egipcios y la libertad de Israel. Ahora bien, y este es un punto crucial según la interpretación de la fuente, este evento es mucho más que una simple escapada militar. Va más allá. Se le da un significado simbólico, espiritual, que es muchísimo más profundo. La fuente, de hecho, interpreta este cruce como si fuera una especie de bautismo. Es como si simbolizara la muerte a esa vida de esclavitud en Egipto, bajo el faraón, y el renacer a una vida completamente nueva, una vida de fe, de dependencia, bajo la guía de Moisés y, en definitiva, de Dios. Es literalmente un cambio de reino, un empezar de cero. Vale, después del increíble milagro del mar, se abre un capítulo totalmente nuevo, la supervivencia en el desierto. Y aquí vamos a ver cómo empieza a surgir un patrón, uno que se va a repetir constantemente. Es un ciclo. Primero, una crisis, después, la queja del pueblo y finalmente, la provisión divina. El primer desafío no tarda en llegar, claro. Llevan 3 días caminando por el desierto de Shur, y nada, ni gota de agua. Cuando por fin encuentran un sitio con agua, un lugar llamado Mara, resulta que es amarga, imbebible. Así que la poca alegría que había se convierte, otra vez, en quejas y murmuraciones. Entonces Moisés clama a Dios, y la solución que le da es curiosa. Le indica que tire un trozo de madera al agua. Y al hacerlo, milagrosamente, el agua se vuelve dulce, se puede beber. El simbolismo aquí parece bastante claro, ¿verdad? Lo que era amargo, lo que no servía para nada, se transforma en una fuente de vida. Poco después, llega la siguiente crisis existencial. Ya ha pasado un mes desde la salida de Egipto y, lógicamente, las provisiones se han acabado del todo. Y el pueblo, una vez más, se queja a Moisés y a Aarón. La acusación es la de siempre, que los han sacado al desierto para matarlos, pero esta vez de hambre. Y la respuesta divina es el famoso maná. Cada mañana, al evaporarse el rocío, aparecía en el suelo una sustancia fina, como en copos, parecida a la escarcha. Los israelitas no tenían ni idea de qué era, y de ahí viene su nombre, man-u, que básicamente se puede traducir como un ¿y esto qué es?
Y Moisés es quien les aclara, es el pan que Dios os da para comer. El simbolismo de este alimento, del maná, es muy profundo. De hecho, textos posteriores, como los que encontramos en el Nuevo Testamento, interpretan el maná como una especie de adelanto, una prefiguración del Mesías. Lo ven como el auténtico pan del cielo que baja para dar vida espiritual al mundo. ¿Y el patrón? Pues sigue. Llegan a un sitio llamado Refidim y, otra vez, no hay agua. Pero esta vez la queja es mucho más fuerte, es casi una rebelión contra Moisés. La acusación es muy directa, que quiere matarlos de sed, a ellos, a sus hijos y a su ganado. Y de nuevo, la solución es otro milagro. Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés golpea una roca en Joreb con su vara, y de esa misma piedra empieza a brotar agua, agua suficiente para toda la nación. Y esta imagen, como las anteriores, también se reinterpreta simbólicamente más adelante. Se llega a decir que la roca era el Mesías, una fuente de bebida espiritual. Pero, a ver, esta travesía no va solo de sobrevivir día a día, porque en medio de todas estas crisis, de estas quejas y milagros, también se están poniendo los cimientos de lo que será una nueva nación, con sus primeras leyes y también su primer enfrentamiento militar. Porque lo del maná no era un barra libre, por así decirlo. Venía con unas reglas muy específicas. Y estas reglas no solo servían para probar la obediencia de la gente, sino que, y esto es muy importante, introdujeron un concepto fundamental, el Sabbat, el día de descanso. El hecho de que el sexto día recibieran una doble ración era para enseñarles a parar, a no trabajar el séptimo día y sobre todo a confiar en que la provisión no les faltaría. Y justo ahí, en Refidim, después del problema del agua, justo cuando la fe del pueblo estaba por los suelos, aparece un enemigo, Amalek. De hecho, el texto de Deuteronomio que la fuente cita es muy específico. Dice que atacaron por la retaguardia, a los más débiles, a los más cansados del grupo, un ataque cobarde. Y lo que ocurre durante esta batalla es una imagen potentísima que ilustra que esto no era solo un combate físico. Mientras Josué está abajo, luchando, Moisés está en una colina observando. Y pasa algo increíble. Mientras Moisés tiene las manos levantadas, Israel va ganando. Pero cuando se le cansan los brazos y los baja, es Amalek quien gana. Al final, Aarón y Hur tienen que sujetarle los brazos para mantenerlos en alto hasta el final. Queda claro que el conflicto era tanto espiritual como militar. Así que, si echamos la vista atrás a toda esta travesía, la fuente nos invita a no quedarnos solo en la superficie, en los hechos literales. Nos anima a buscar esas capas de significado, todo ese simbolismo que hay detrás de cada evento. Como hemos ido viendo, cada uno de los momentos clave de este viaje tiene una carga simbólica enorme. El cruce del mar es un renacer, un bautismo. El maná y el agua de la roca no son solo comida y bebida, apuntan a un sustento espiritual. Y la batalla con Amalek se ve como el comienzo de una guerra espiritual que no acaba. Es decir, cada prueba, cada milagro, no son cosas aisladas, son piezas de un puzzle, de una historia mucho más grande sobre la fe y la redención. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Queda claro que el desierto no fue un simple desvío en el mapa, fue una forja. Fue el lugar donde un grupo de esclavos, a base de milagros, pero también de muchos fracasos, aprendió a depender de algo que estaba más allá de ellos mismos. Así que la pregunta que nos deja flotando este relato es, ¿qué nos enseña todo este proceso sobre el papel que juegan las dificultades, la adversidad, en la construcción de la fe y del carácter?